¿Quiénes fueron los sabios que en la antigüedad crearon las temibles máquinas del juicio final? Acompáñame en este fascinante viaje por civilizaciones antiguas. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. La antigüedad es un periodo fascinante, lleno de civilizaciones que dejaron una huella imborrable en la historia. Imagina un mundo donde los egipcios construían majestuosas pirámides, los griegos debatían sobre filosofía y los romanos forjaban un imperio que abarcaba continentes. Cada civilización tenía su propia cultura, religión y avances tecnológicos, lo que les permitió prosperar y dejar un legado que aún admiramos hoy. En este contexto, los sabios de estas civilizaciones eran figuras clave. Eran astrónomos, matemáticos y filósofos que buscaban entender el universo y mejorar la vida de sus pueblos. En Grecia, por ejemplo, pensadores como Aristóteles y Platón sentaron las bases del conocimiento occidental. Mientras tanto, en Mesopotamia, los sumerios desarrollaron la escritura cuneiforme, un avance que revolucionó la comunicación. Las civilizaciones antiguas también eran expertas en ingeniería y arquitectura. Los romanos, por ejemplo, construyeron acueductos y caminos que conectaban vastos territorios. Estos logros no solo facilitaban el comercio, sino que también permitían la difusión de ideas y culturas. Así, cada civilización aportaba su propia chispa al fuego del conocimiento humano, creando un mosaico de avances que perduran hasta nuestros días. La religión también jugaba un papel fundamental en la vida diaria. Los dioses y diosas eran adorados en templos elaborados, y los rituales eran parte integral de la sociedad. En Egipto, la creencia en la vida después de la muerte llevó a la construcción de tumbas elaboradas, mientras que en Grecia, los mitos influenciaban la literatura y el arte. Todo esto formaba un entramado cultural que unía a las personas en torno a creencias compartidas. Los mitos y leyendas de la antigüedad jugaron un papel crucial en la creación de las máquinas del juicio final. Imagina cómo las historias de dioses y héroes inspiraron a los sabios de esas civilizaciones. Cada relato, cada fábula, contenía lecciones morales y advertencias sobre el destino de la humanidad. Estas narrativas no solo entretenían, sino que también guiaban el pensamiento y la creatividad de quienes diseñaban estas complejas máquinas. Por ejemplo, la historia de Osiris en Egipto, quien juzgaba a las almas en el más allá, influyó en la forma en que se concebían las máquinas del juicio. Los egipcios creían que el corazón de una persona se pesaba contra una pluma, simbolizando la verdad. Esta idea se tradujo en mecanismos que reflejaban la balanza del juicio, donde cada acción tenía consecuencias. Así, los mitos se convirtieron en el motor de la invención. En Grecia, las leyendas de los titanes y sus batallas también inspiraron la creación de máquinas que simbolizaban el conflicto entre el bien y el mal. Los griegos imaginaban dispositivos que podían decidir el destino de los hombres, reflejando su comprensión del orden cósmico. Estas historias se entrelazaron con la ingeniería, dando vida a mecanismos que no solo eran funcionales, sino también profundamente simbólicos. Así, los mitos y leyendas no solo fueron relatos del pasado, sino que se convirtieron en la chispa que encendió la imaginación de los sabios. Cada máquina del juicio final era un reflejo de las creencias y valores de su tiempo, uniendo lo divino con lo humano. En este cruce de caminos entre la fe y la ciencia, las civilizaciones antiguas dejaron un legado que aún resuena en nuestra comprensión del mundo. La ciencia de la época fue un pilar fundamental para el desarrollo de las máquinas del juicio final. Los antiguos sabios
como los babilonios y egipcios, realizaron observaciones meticulosas del cielo y la naturaleza. Gracias a sus estudios, lograron avances en matemáticas y astronomía que les permitieron calcular trayectorias y fuerzas. Imagina cómo estas fórmulas se aplicaban para diseñar mecanismos complejos, capaces de realizar tareas que parecían imposibles. Además, la invención de la rueda y el uso de poleas revolucionaron la forma en que se construían estas máquinas. Los ingenieros de la antigüedad, con su ingenio, combinaron estos elementos para crear dispositivos que podían levantar grandes pesos. Visualiza cómo, en un taller lleno de herramientas rudimentarias, estos sabios trabajaban incansablemente, experimentando con diferentes materiales y técnicas para perfeccionar sus creaciones. La alquimia también jugó un papel crucial. Los antiguos científicos experimentaban con metales y compuestos, buscando formas de crear materiales más resistentes. Esta búsqueda no solo les permitió construir máquinas más duraderas, sino también desarrollar tecnologías que transformaron su sociedad. Imagina a un alquimista en su laboratorio, rodeado de frascos y elementos, mezclando sustancias en busca de la perfección. Finalmente, el conocimiento de la hidráulica fue esencial. Las civilizaciones antiguas dominaron el uso del agua para mover y accionar sus máquinas. Desde sistemas de riego hasta grandes mecanismos de defensa, el agua se convirtió en una aliada poderosa. Imagina un ingeniero observando un río, ideando cómo canalizar su fuerza para hacer funcionar una máquina monumental que podría cambiar el destino de su ciudad. La filosofía de la justicia en las antiguas civilizaciones era un concepto profundamente arraigado en su cultura y religión. Para los babilonios, la justicia no solo era un principio legal, sino una manifestación de la voluntad divina. El Código de Hammurabi, por ejemplo, establecía normas claras que buscaban equilibrar el orden social y la equidad. Cada ley era vista como un reflejo de la justicia cósmica, donde el rey actuaba como intermediario entre los dioses y el pueblo. En Egipto, la justicia estaba personificada por Ma'at, la diosa de la verdad y el orden. Los egipcios creían que el equilibrio del universo dependía de la justicia. En sus juicios, se utilizaba la famosa balanza para pesar el corazón del difunto contra una pluma, simbolizando la verdad. Si el corazón era más ligero, el alma era digna de entrar en el más allá. Si no, enfrentaba consecuencias terribles. Esto reflejaba cómo la justicia era fundamental para la vida y la muerte. Los griegos también tenían su propia interpretación de la justicia, que se centraba en la idea del arete, o excelencia moral. Filósofos como Platón y Aristóteles debatieron sobre la justicia en sus obras, proponiendo que debía ser una virtud que guiara tanto a individuos como a sociedades. Para ellos, la justicia era un equilibrio entre el bien común y los derechos individuales, un concepto que sigue resonando en la filosofía moderna. Así, la justicia en estas antiguas civilizaciones no solo era un conjunto de leyes, sino un principio que guiaba la vida cotidiana, la moral y la espiritualidad. Cada cultura aportó su visión única, pero todas coincidían en que la justicia era esencial para el orden y la armonía en la sociedad. Este legado filosófico ha perdurado a través de los siglos, influyendo en nuestras concepciones modernas de justicia y ética. En la antigüedad, los primeros inventores fueron verdaderos visionarios. Figuras como Arquímedes y Herón de Alejandría se destacaron por su ingenio y creatividad. Arquímedes, conocido por sus principios de la palanca y la flotación, diseñó máquinas que no solo eran innovadoras, sino que también cambiaron la forma en que se realizaban las tareas cotidianas. Su famosa grúa, por ejemplo,
permitía levantar objetos pesados con facilidad, demostrando su comprensión de la física y la mecánica. Por otro lado, Herón de Alejandría fue un pionero en la creación de dispositivos automáticos. Inventó la primera máquina de vapor, conocida como el eolipaila, que utilizaba vapor para generar movimiento. Este invento no solo era un espectáculo fascinante, sino que también sentó las bases para la ingeniería moderna. La curiosidad de estos inventores los llevó a experimentar con diversos materiales y principios, creando una variedad de máquinas que asombraban a sus contemporáneos. Además, en civilizaciones como la babilónica y la egipcia, los inventores también hicieron contribuciones significativas. Los babilonios desarrollaron complejos sistemas de riego y herramientas agrícolas, mientras que los egipcios construyeron impresionantes máquinas para la construcción de pirámides. Estos inventores no solo eran técnicos, sino también artistas, combinando funcionalidad con estética en sus creaciones. Su legado perdura, recordándonos que la innovación ha sido parte de la humanidad desde tiempos inmemoriales. La religión en las antiguas civilizaciones no solo guiaba la moral y la ética, sino que también influía en el desarrollo de tecnologías complejas. Las creencias religiosas moldearon la forma en que se concebían y construían las máquinas del juicio. Por ejemplo, en Egipto, las máquinas se diseñaban para rendir homenaje a los dioses, asegurando que el juicio final fuera justo y divino. Esto llevó a la creación de mecanismos que representaban la balanza de la justicia, simbolizando la equidad ante los ojos de los dioses. En Mesopotamia, las máquinas del juicio eran igualmente influenciadas por la religión. Los babilonios construyeron dispositivos que se utilizaban en ceremonias para invocar la protección de sus dioses. Estas máquinas no solo eran herramientas, sino que también eran consideradas sagradas, y su funcionamiento estaba ligado a rituales que buscaban la aprobación divina. Así, cada engranaje y cada palanca estaban impregnados de significado espiritual. La influencia de la religión también se reflejó en la forma en que se percibía el conocimiento técnico. Los inventores eran vistos como intermediarios entre lo divino y lo humano, y sus creaciones eran consideradas regalos de los dioses. Esto fomentó un ambiente donde la innovación era no solo aceptada, sino también alentada, siempre que sirviera a un propósito religioso. Las máquinas del juicio, por lo tanto, eran un reflejo de la devoción y la fe de sus creadores. Las antiguas civilizaciones, como los griegos y los romanos, desarrollaron impresionantes máquinas de guerra que no solo eran herramientas de conquista, sino también símbolos de poder y juicio. Estas máquinas, como las catapultas y los arietes, estaban diseñadas para desatar el caos en el campo de batalla, pero también reflejaban la creencia de que la victoria era un mandato divino. En este contexto, la guerra se veía como un juicio final entre el bien y el mal, donde los dioses decidían el destino de los pueblos. Las máquinas de guerra eran más que simples artefactos, eran extensiones de la voluntad de los dioses. Cada vez que se lanzaba una piedra o se rompía una muralla, se creía que se estaba ejecutando un juicio divino. Los generales, considerados intermediarios entre los dioses y los hombres, utilizaban estas tecnologías para demostrar su favor divino. Así, la tecnología de la guerra se entrelazaba con la espiritualidad, convirtiendo cada victoria en una afirmación de que el orden cósmico se mantenía. Además, estas máquinas eran a menudo adornadas con símbolos religiosos, lo que les confería un carácter sagrado. En la mente de los antiguos, cada batalla era un escenario donde se decidía el destino de las almas. Por lo tanto, la tecnología de la guerra no solo servía para conquistar territorios,
sino que también era un medio para cumplir con un propósito mayor, el juicio final de los dioses sobre la humanidad. Las victorias se celebraban como bendiciones, mientras que las derrotas se veían como castigos divinos. La alquimia, un arte antiguo, fusionaba ciencia y misticismo, buscando la transformación de la materia y el entendimiento del universo. Los alquimistas creían que podían convertir metales comunes en oro, pero su verdadera búsqueda era la piedra filosofal, un símbolo de sabiduría y perfección. En este contexto, la magia no era solo un truco, sino una forma de conocimiento profundo que conectaba lo tangible con lo espiritual. Los antiguos griegos y egipcios practicaban rituales que combinaban la observación de la naturaleza con la invocación de deidades. Estos rituales eran esenciales para entender los ciclos de la vida y la muerte. Los alquimistas, al igual que los magos, buscaban el equilibrio entre el mundo físico y el espiritual, utilizando símbolos y elementos naturales para canalizar energías. La intersección entre la alquimia y la magia también se reflejaba en la medicina. Los antiguos médicos, considerados como sabios, utilizaban hierbas y pociones, creyendo que podían curar no solo el cuerpo, sino también el alma. Este enfoque holístico era fundamental para la salud en la antigüedad, donde cada enfermedad tenía un componente físico y espiritual. A medida que la alquimia evolucionaba, se convirtió en precursor de la química moderna, pero nunca perdió su conexión con lo místico. Los alquimistas eran vistos como puentes entre el conocimiento científico y el esoterismo, buscando no solo la transformación de materiales, sino también la iluminación personal. Esta búsqueda de la verdad sigue resonando en la cultura contemporánea. Los antiguos babilonios y sumerios fueron verdaderos pioneros en el desarrollo del conocimiento. En Mesopotamia, la escritura cuneiforme permitió registrar no solo transacciones comerciales, sino también conocimientos astronómicos y matemáticos. Imagínate a los sabios de Ur, observando el cielo estrellado y anotando los movimientos de los planetas, creando así las primeras tablas astronómicas. Su dedicación a la observación del cosmos sentó las bases para la astronomía moderna. Además, la matemática babilónica fue revolucionaria. Usaban un sistema sexagesimal, que todavía influye en cómo medimos el tiempo y los ángulos hoy en día. Los sabios desarrollaron complejas fórmulas para resolver problemas prácticos, como la construcción de templos y la planificación de cultivos. Esta habilidad matemática era esencial para la administración de sus ciudades-estado, permitiendo un control eficiente de recursos y población. Los babilonios también hicieron contribuciones significativas a la medicina. Sus textos médicos combinaban observaciones empíricas con prácticas rituales, reflejando una comprensión única de la salud. Los sabios de Babilonia creían que las enfermedades podían ser causadas por fuerzas sobrenaturales, pero también desarrollaron remedios a partir de hierbas y minerales. Esta mezcla de ciencia y misticismo es un ejemplo claro de su enfoque holístico hacia el bienestar. En la antigua civilización egipcia, los ingenieros eran verdaderos maestros en la construcción de máquinas que facilitaban la vida diaria y los grandes proyectos arquitectónicos. Imagina a estos expertos trabajando en la creación de grúas rudimentarias, utilizando poleas y cuerdas para levantar enormes bloques de piedra. Cada movimiento era calculado y su conocimiento de la física les permitía realizar hazañas impresionantes. Los egipcios también desarrollaron sistemas de irrigación que incluían máquinas de elevación, como el shaduf, que les permitía transportar agua desde el Nilo a sus campos.
Este ingenioso dispositivo, con su palanca y contrapeso, simbolizaba la conexión entre la ingeniería y la agricultura, vital para la prosperidad de Egipto. Cada ingeniero sabía que su trabajo no solo era técnico, sino también esencial para la supervivencia de su pueblo. Además, la construcción de templos y monumentos requería una planificación meticulosa. Los ingenieros egipcios utilizaban herramientas simples pero efectivas, como niveles de agua y plomadas, para asegurarse de que cada estructura fuera perfectamente alineada. La precisión en su trabajo reflejaba no solo su habilidad, sino también su devoción a los dioses, quienes eran honrados a través de estas impresionantes obras de arquitectura. La combinación de ingenio y dedicación de estos ingenieros permitió que Egipto floreciera. Sus máquinas no solo eran herramientas, sino símbolos de un conocimiento que perduraría a lo largo de los siglos. La civilización egipcia dejó un legado que aún hoy admiramos, recordándonos que la ingeniería es un arte que trasciende el tiempo y el espacio. En la antigua Grecia, la innovación floreció como nunca antes. Filósofos e inventores, como Arquímedes, no solo cuestionaron el mundo que los rodeaba, sino que también crearon dispositivos que transformaron la vida cotidiana. Imagínate a Arquímedes, con su mente brillante ideando la famosa palanca, una herramienta que permitió levantar objetos pesados con facilidad. Su famosa exclamación, Eureka, resuena en la historia como símbolo de descubrimiento y creatividad. Otro gran pensador fue Herón de Alejandría, quien diseñó máquinas asombrosas como el primer autómata. Imagina una pequeña esfera que gira gracias al vapor, un precursor de la tecnología moderna. Herón no solo se limitó a la teoría, sus invenciones eran prácticas y sorprendentes, mostrando cómo la ciencia y la ingeniería podían unirse para crear maravillas. Los griegos también exploraron la mecánica de los relojes de agua, conocidos como clepsidras. Estos ingeniosos dispositivos medían el tiempo con precisión, permitiendo a los ciudadanos organizar sus días. Imaginas a un filósofo, con su clepsidra en mano, reflexionando sobre el tiempo y su relación con el universo, un concepto que aún hoy nos fascina. La combinación de filosofía y tecnología en Grecia sentó las bases para el futuro. Los inventos de estos sabios no solo cambiaron su época, sino que también influyeron en civilizaciones posteriores. Cada máquina, cada idea, era un paso hacia adelante en el entendimiento del mundo, demostrando que la curiosidad humana puede llevar a logros extraordinarios. En la antigua Roma, la ingeniería alcanzó niveles de maestría que dejaron una huella imborrable en la historia. Los romanos no solo construyeron impresionantes acueductos y caminos, sino que también desarrollaron máquinas funcionales que transformaron la forma en que se realizaban las tareas cotidianas. Imagina ver a un ingeniero romano diseñando un catapulta, una máquina que no solo era un arma de guerra, sino también una herramienta para la construcción y el asedio. Las máquinas de guerra romanas, como el onagro y la ballista, eran verdaderas maravillas de la ingeniería. Estas máquinas utilizaban principios de palanca y tensión para lanzar proyectiles a largas distancias. La precisión y la potencia de estas invenciones cambiaron el curso de muchas batallas, demostrando que la ingeniería romana no solo era funcional, sino también estratégica. Además de las máquinas de guerra, los romanos innovaron en la construcción de grúas y poleas que facilitaban la edificación de grandes estructuras. Imaginan a un grupo de trabajadores levantando pesadas piedras con una grúa romana, utilizando cuerdas y poleas ingeniosamente diseñadas. Estas innovaciones no solo aceleraron la construcción, sino que también permitieron la creación de monumentos que aún admiramos hoy.
La ingeniería romana fue fundamental para el desarrollo de infraestructuras que sostenían el vasto imperio. Desde puentes hasta anfiteatros, cada máquina y técnica utilizada reflejaba un profundo entendimiento de la física y la mecánica. La combinación de creatividad y funcionalidad en sus diseños es un testimonio del ingenio romano, que sigue inspirando a ingenieros y arquitectos en la actualidad. En la antigüedad, la rueda del juicio era más que una simple máquina. Era un símbolo profundo del destino y la justicia. Imagina una gran rueda de madera, tallada con intrincados diseños que representaban a dioses y conceptos de justicia. Esta rueda giraba y con cada vuelta parecía decidir el destino de quienes eran juzgados. Los ciudadanos se reunían en torno a ella, llenos de expectativa y temor, esperando que la rueda revelara su suerte. Los jueces, vestidos con togas ceremoniales, observaban con atención mientras la rueda giraba. Cada símbolo que aparecía en la parte superior representaba un veredicto, absolución, castigo o incluso la muerte. La tensión en el aire era palpable y la multitud contenía la respiración, sabiendo que el destino de un ser humano estaba en manos de esta máquina. La rueda del juicio era un recordatorio de que la justicia, aunque a menudo caprichosa, debía ser respetada. La rueda del juicio no solo era un instrumento de decisión, sino también un objeto de reflexión. Las personas creían que girar la rueda era una forma de conectar con lo divino, un acto que podía influir en el resultado. Así, cada juicio se convertía en un ritual, donde la fe en la justicia y el destino se entrelazaban. La máquina simbolizaba la fragilidad de la vida y la inevitabilidad del destino, un recordatorio de que todos somos parte de un gran ciclo. La ética de las máquinas de juicio en la antigüedad era un tema candente. Imagina a los sabios debatiendo acaloradamente sobre si era correcto utilizar estas tecnologías para decidir el destino de las personas. Algunos argumentaban que la justicia debía ser impartida por humanos, con toda su complejidad emocional, mientras que otros creían que las máquinas podían ofrecer un juicio más imparcial y objetivo. ¿Qué piensas tú? El dilema moral se intensificaba al considerar las implicaciones de estas decisiones automatizadas. ¿Podrían las máquinas realmente entender el concepto de justicia? Algunos creían que las decisiones tomadas por una rueda o un mecanismo carecían de la empatía necesaria para juzgar a un ser humano. Este conflicto entre la lógica y la emoción es algo que aún resuena hoy en día. Los sabios también discutían sobre el riesgo de abusos. Si una máquina podía decidir el destino de alguien, ¿quién controlaría esa máquina? ¿Y si cayera en manos equivocadas? La posibilidad de manipulación y corrupción era un temor constante. Este debate sobre el control y la responsabilidad sigue siendo relevante en nuestra era tecnológica actual. Finalmente, el consenso nunca se alcanzó del todo. La ética de las máquinas de juicio se convirtió en un tema de reflexión profunda. Los sabios sabían que el futuro de la justicia podría depender de cómo se integraran estas tecnologías en la sociedad. Así, el debate sobre la moralidad de las máquinas de juicio se mantuvo vivo, un eco de las preocupaciones que aún enfrentamos hoy. A medida que las civilizaciones antiguas comenzaron a caer, la tecnología que habían desarrollado, incluidas las máquinas de juicio, sufrió un impacto devastador. Imagina un imperio en ruinas, donde los sabios que una vez dominaron la ciencia y la ética de estas máquinas se dispersaron. La falta de liderazgo y la inestabilidad política llevaron a que los conocimientos se perdieran o se olvidaran. Las máquinas, que antes eran símbolos de poder y justicia, quedaron inactivas, cubiertas de polvo y olvido.
La caída de imperios como el romano o el egipcio no solo significó el fin de sus estructuras políticas, sino también el colapso de sus innovaciones tecnológicas. Las máquinas de juicio, que habían sido utilizadas para mantener el orden y la justicia, se convirtieron en reliquias del pasado. Sin un sistema que las respaldara, la tecnología se volvió obsoleta y el conocimiento se transmitió de manera fragmentada, a menudo distorsionado por el tiempo y la falta de recursos. Los sobrevivientes de estas civilizaciones, en su lucha por adaptarse, redescubrieron algunos de estos conocimientos, pero con un enfoque diferente. La tecnología, que antes servía para juzgar y decidir, se transformó en herramientas más simples, utilizadas para la supervivencia diaria. Así, la esencia de las máquinas de juicio se diluyó en el tiempo, convirtiéndose en un eco de lo que una vez fueron, mientras la humanidad buscaba reconstruir su lugar en un mundo caótico. A medida que las civilizaciones antiguas se desmoronaban, la percepción de la justicia comenzaba a transformarse. Ya no se trataba solo de máquinas que dictaban sentencias, sino de un enfoque más humano y subjetivo. La justicia se volvía un reflejo de la moral y la ética de la comunidad, donde la tecnología, aunque aún presente, pasaba a un segundo plano en favor de la sabiduría colectiva. Las máquinas que antes eran símbolo de poder y control, ahora eran vistas con escepticismo. La gente comenzaba a cuestionar si la tecnología podía realmente entender la complejidad de la naturaleza humana. En este nuevo contexto, la justicia se volvía más accesible, más cercana al pueblo, donde las decisiones se tomaban en asambleas y no en frías salas de máquinas. La transición a la Edad Media también trajo consigo la influencia de la religión, que comenzó a jugar un papel crucial en la concepción de la justicia. Las enseñanzas morales de las religiones se entrelazaron con las decisiones judiciales, creando un nuevo sistema donde la fe y la razón coexistían. La tecnología, aunque menos prominente, seguía siendo una herramienta, pero su uso se guiaba por principios éticos más que por la mera eficiencia. Así, la justicia en la Edad Media se convirtió en un proceso más humano, donde la comunidad y la moralidad guiaban las decisiones. Las máquinas del juicio final, que una vez simbolizaron el poder absoluto, se desvanecieron en la memoria, dejando espacio para un sistema más inclusivo y reflexivo. La tecnología, aunque aún presente, se adaptaba a esta nueva realidad, buscando servir a la humanidad en lugar de dominarla. A lo largo de la historia, muchos inventores brillantes han quedado en el olvido, sus contribuciones eclipsadas por otros más afortunados. Imagina a un sabio en la antigua Grecia, cuyo ingenio creó una máquina que podía medir el tiempo con precisión. Sin embargo, su nombre no fue registrado y sus ideas se perdieron en el aire. La historia ha sido cruel con estos visionarios, relegándolos a la sombra de aquellos que, aunque menos innovadores, lograron reconocimiento. En el Imperio Romano, otro sabio diseñó una máquina que podía levantar grandes bloques de piedra, facilitando la construcción de majestuosos edificios. Sin embargo, su invención fue atribuida a un arquitecto famoso, y su nombre se desvaneció en la historia. Estos olvidados, a menudo, eran los verdaderos genios detrás de las maravillas que admiramos hoy, pero su legado se perdió en el tiempo. En la antigua China, un inventor creó un dispositivo que revolucionó la agricultura, aumentando la producción de alimentos. Sin embargo, su obra fue atribuida a la dinastía reinante, y él nunca recibió el crédito que merecía. Estos sabios olvidados son un recordatorio de que el verdadero valor de una invención no siempre se mide por la fama,
sino por su impacto en la humanidad. Cada uno de estos sabios olvidados dejó una huella en el mundo, aunque su nombre no se mencione en los libros de historia. Su legado vive en las tecnologías que usamos hoy, recordándonos que la innovación no siempre es reconocida. Así que, la próxima vez que admires una máquina o un invento, piensa en aquellos que, aunque invisibles, fueron la chispa detrás de la llama del progreso. Las máquinas que crearon esos sabios en la antigüedad no solo fueron innovaciones de su tiempo, sino que sentaron las bases para el desarrollo tecnológico futuro. Imagina cómo la invención de la polea por Arquímedes permitió la construcción de grandes estructuras, facilitando la elevación de pesadas piedras. Esta simple máquina transformó la arquitectura, permitiendo que civilizaciones enteras se expandieran y prosperaran. Con el tiempo, estas tecnologías se adaptaron y evolucionaron. La rueda, por ejemplo, no solo revolucionó el transporte, sino que también influyó en la agricultura. Las primeras sociedades agrícolas utilizaron ruedas en sus arados, aumentando la eficiencia y la producción de alimentos. Este avance fue crucial para el crecimiento de las ciudades y el comercio. Las máquinas también jugaron un papel vital en la guerra. Las catapultas y los arietes, desarrollados en la antigüedad, cambiaron la forma en que se libraban las batallas. Estas innovaciones no solo permitieron conquistar ciudades, sino que también llevaron a la creación de estrategias militares más complejas, influenciando el arte de la guerra en siglos posteriores. Finalmente, el legado de estas máquinas perdura hasta nuestros días. La ingeniería moderna, la física y la mecánica se basan en principios que fueron descubiertos por esos sabios olvidados. Cada vez que utilizas un dispositivo mecánico, estás en deuda con aquellos que en su tiempo imaginaron un mundo donde la tecnología podría cambiarlo todo. Hoy en día, las máquinas del juicio final son vistas como símbolos de poder y control. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, estas antiguas creaciones nos recuerdan que la humanidad siempre ha buscado formas de influir en su entorno. Tú puedes imaginar cómo, en la antigüedad, estas máquinas no solo eran herramientas, sino también manifestaciones de la ambición humana por dominar el destino. La interpretación moderna de estas máquinas también refleja nuestras preocupaciones actuales. En un tiempo donde la inteligencia artificial y la automatización están en auge, muchos ven paralelismos entre las antiguas máquinas y las tecnologías contemporáneas. ¿Realmente hemos aprendido de los errores del pasado? Tú, como espectador, puedes reflexionar sobre cómo estas innovaciones pueden ser tanto una bendición como una maldición. Además, el arte y la cultura popular han adoptado estas máquinas como metáforas. Películas, libros y videojuegos han reinterpretado estas antiguas invenciones, llevándolas a un nuevo público. Tú puedes ver cómo estas representaciones modernas no solo entretienen, sino que también invitan a cuestionar el papel de la tecnología en nuestras vidas. Estamos construyendo nuestras propias máquinas del juicio final. Los sabios de la antigüedad nos dejaron un legado invaluable que va más allá de sus invenciones. Al observar sus métodos, podemos aprender la importancia de la observación y la curiosidad. Ellos miraban el mundo con ojos inquisitivos, buscando patrones y conexiones. ¿Te imaginas cómo sería nuestra vida si adoptáramos esa misma curiosidad en nuestro día a día? Además, la colaboración fue clave en sus logros. Los sabios trabajaban en conjunto, compartiendo ideas y conocimientos. Esta unión de mentes diversas les permitió crear máquinas que desafiaban la imaginación. Si tú también fomentas el trabajo en equipo, podrías alcanzar metas que parecen inalcanzables.
Otro aspecto fundamental es la adaptabilidad. Los antiguos sabios se enfrentaron a desafíos constantes y aprendieron a ajustarse a las circunstancias. Esta habilidad para adaptarse es crucial hoy en día, especialmente en un mundo en constante cambio. ¿Estás listo para ser flexible y encontrar soluciones innovadoras? Finalmente, su visión a largo plazo es algo que debemos emular. No solo pensaban en el presente, sino que planificaban para el futuro. Este enfoque nos enseña a ser proactivos y a considerar el impacto de nuestras acciones. Si piensas en el futuro, tus decisiones de hoy pueden cambiar el rumbo de tu vida. Hoy en día, la justicia es un pilar fundamental en el desarrollo de la tecnología. A medida que avanzamos hacia un futuro más digital, es crucial que las herramientas que creamos reflejen principios de equidad y ética. La tecnología no solo debe ser eficiente, sino también justa. Esto significa que debemos cuestionar cómo nuestras innovaciones afectan a diferentes comunidades y asegurar que todos tengan acceso a sus beneficios. Las decisiones que tomamos hoy sobre inteligencia artificial, privacidad de datos y algoritmos tienen repercusiones profundas. Si no consideramos la justicia en estos aspectos, corremos el riesgo de perpetuar desigualdades y sesgos. Por eso, es vital que los desarrolladores y líderes tecnológicos se inspiren en los sabios de la antigüedad, quienes entendieron la importancia de la justicia en sus creaciones. Al reflexionar sobre los sabios que construyeron las máquinas del juicio final en la antigüedad, es inevitable pensar en los aprendizajes que nos dejan. Estos pensadores no solo diseñaron dispositivos, sino que también sentaron las bases de la ética y la justicia. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, sus enseñanzas resuenan más que nunca. Nos recuerdan que la innovación debe ir acompañada de responsabilidad y reflexión crítica. Hoy en día, enfrentamos dilemas éticos similares en el uso de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes. Las decisiones que tomamos sobre cómo utilizar estas herramientas pueden tener un impacto profundo en la sociedad. Así como los antiguos sabios buscaban el equilibrio entre el poder y la justicia, nosotros también debemos encontrar ese equilibrio en nuestra era digital. La historia nos enseña que la tecnología puede ser tanto una bendición como una maldición. Los sabios de antaño nos instan a ser conscientes de las consecuencias de nuestras invenciones. Al final, el verdadero juicio no solo recae en las máquinas que creamos, sino en cómo decidimos usarlas para el bien común. La justicia debe ser el faro que guíe nuestras acciones en el presente. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.